Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Ellos son hombres y mujeres quienes aparentemente llevan una vida cristiana, pero cuando abren sus labios, de sus bocas salen palabras saturadas de doctrina de demonios. Hoy presentamos corderos con bocas de dragón. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 leemos de la siguiente manera: en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la descripción profética que la palabra de Dios hace acerca de aquel personaje religioso quien será la mano derecha del anticristo. Nos referimos aquí a un líder religioso, el cual es conocido en la palabra de Dios como el falso profeta. No nos referimos a cualquier falso profeta, sino al máximo, la máxima cabeza, la máxima expresión de lo que es un falso profeta. Y viendo acerca de este falso profeta, quien acompañará al anticristo con grandes señales y milagros, podemos darnos cuenta que en la realidad, en los tiempos actuales, también hay pequeños falsos profetas. Digo pequeños en comparación con el máster que aparecerá en colaboración con el líder mundial, a quien la Biblia identifica como el inicuo hijo de perdición. La Biblia dice: después vi una bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Dicho de otra manera, vemos que la apariencia de este líder es una apariencia religiosa, es una apariencia cristiana, pues tiene apariencia como de cordero, pero inmediatamente la palabra de Dios añade y dice: pero hablaba como dragón. Las palabras que fluían o que fluyen de sus labios no concuerdan con la apariencia que tiene. Y es que en realidad tenemos aquí a un cordero con boca de dragón. Y los falsos profetas que están surgiendo en la actualidad no son diferentes de estas características, pues la mayoría de ellos son hombres y mujeres quienes tienen una apariencia cristiana y que, como dice la palabra del Señor, tienen, número uno, apariencia engañosa. Esto es lo que hace a un falso profeta mucho más peligroso, porque este tipo de falsos profetas están dentro de las mismas congregaciones, están dentro de las mismas iglesias cristianas evangélicas, y muchos de ellos hasta profesan ser seguidores de Jesucristo. Pero cuando hablan y enseñan cosas que están alejadas de la palabra de Dios. Es por esto, amado hermano, usted que está escuchando en esta hora a través de este medio radial, lo importante que es que usted conozca la palabra del Señor, que conozca lo que la Biblia dice, para que en el momento que alguien esté hablando disparates, esté hablando cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, el mismo Espíritu Santo sea tocando tu vida y enseñándote que eso no es verdad, que eso no va de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Pero para ello es importante conocer la palabra de Dios. Esto es verdaderamente lo que ha ayudado a poder diferenciar la mentira entre la verdad, el conocer la verdad escrita en las Sagradas Escrituras. Debemos entender entonces, número uno, estos personajes a quienes la palabra de Dios se refiere tienen una apariencia engañosa. Y así como el máximo falso profeta, quien acompañará al anticristo, tiene una apariencia de cordero pero habla como dragón, de la misma forma también los falsos profetas en los tiempos actuales lo son. Tienen apariencia de creyentes,
tienen apariencia de cristianos. Algunos de ellos se hacen llamar profetas, otros se hacen llamar pastores, otros se hacen llamar apóstoles y otros se hacen llamar con diferentes títulos. Pero amado hermano y hermana, sin saber, sin importar quién sea el hombre, sin importar quién sea la mujer, la cual predica, usted y yo debemos analizar mediante la palabra del Señor si aquello que aquel hombre está diciendo en realidad coincide y va de acuerdo con la palabra de Dios. Porque en los últimos tiempos surgirán estos hombres peligrosos, hombres con apariencia engañosa. Son lo que la palabra de Dios dice, verdaderos lobos vestidos de oveja. Están, como dice el apóstol Judas, están encubiertos. Este es el punto número 2. Ellos están encubiertos. Quiero que vea conmigo la palabra del Señor en Judas, versículo 4. Ya que no tiene capítulo, pero podemos decir Judas 1:4. Dice la palabra del Señor: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Las características son presentadas por el apóstol en la palabra del Señor de cómo este tipo de hombre se ha infiltrado encubiertamente dentro de la iglesia. Lo he dicho con anterioridad, es fácil detectar aquellos falsos profetas que no tienen un disfraz, aquellos falsos profetas que se han levantado en el mundo. ¿Cuál es un falso profeta? Falso profeta, por ejemplo, sería como el denominado Papa. Esto puede sonar raro, pero es un falso profeta, es alguien que con una apariencia de piedad, apariencia de cristiano, haciéndose pasar hasta por el sumo representante de Cristo. Y esto no es un ataque a ninguna religión, sino solamente la exposición de la verdad. Pero esto es a lo que se le puede llamar un falso profeta. Recientemente retumbó en las redes sociales la noticia de que en el Vaticano el llamado Papa Francisco ha aceptado la idea y ha declarado en un documental de que la comunidad LGTB, tanto hombres como mujeres, homosexuales o lesbianas, también forman parte de ser hijos de Dios. Estas declaraciones fueron dichas por este hombre, quien aparentemente dice ser la representación de Cristo en la tierra. Vemos entonces a un cordero con boca de dragón, a alguien que tiene apariencia de piedad, pero que cuando habla, sus palabras están contaminadas e inflamadas por doctrina de demonios. Lo mismo vemos de hombres como líderes que han surgido, líderes religiosos que han surgido en el mundo, líderes como Charles de Russell, los cuales profesaban ser hombres creyentes en la palabra, pero cuando infundieron sus doctrinas negaban la existencia, primero que nada negaban la deidad de Jesucristo como Dios. Niegan también la existencia de un infierno. Lo mismo lo hace Joseph Smith o Ellen White o hombres como Joaquín Nason de las iglesias denominadas Luz del Mundo. Todas estas sectas tienen un denominador común: son lideradas por falsos profetas. Amado hermano y amigo, la palabra del Señor nos invita a salir de ahí. Si alguno de ustedes ha caído en una congregación, en una iglesia, o participa de una congregación donde en ese lugar no se predica el arrebatamiento de la iglesia, no se predica acerca de la santidad que es tan necesaria para ver a Cristo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si en esa congregación no se habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es una verdad que se habla en la palabra del Señor de una manera tan clara y abierta, si en esa denominación no te hablan acerca de la existencia de un infierno, si en ese lugar no te hablan acerca de la corrección del pecado, huye de ahí, estás en peligro. Y probablemente siendo guiado por alguien que aparentemente es cristiano, pero que su boca supura palabras del dragón. Amado hermano y hermana, qué importante es conocer la palabra de Dios, como también entender cuál es la doctrina del diablo.
porque la doctrina del diablo es tan opositora a la doctrina de Dios. Y esto podemos conocerlo mediante la bendita palabra. En la Biblia se nos dice que hay hombres que encubiertamente se han introducido en la iglesia, tienen como características que convierten en libertinaje la gracia. La Biblia señala a estos personajes como hombres impíos. ¿Qué es un impío? Una persona impía es diferente de un pecador. ¿Cómo es esto, pastor?, dirá alguien. Bueno, la Biblia señala en un punto diferente al pecador y en un punto diferente al impío. Un pecador es aquel hombre, aquella mujer que deliberadamente anda por ahí pecando por naturaleza, haciendo la desobediencia, lo que es malo delante de Dios, porque desconoce la verdad. Pero un impío es aquel que, una vez habiendo conocido la palabra del Señor, aún así persiste en continuar con lo mismo, a pesar de que sabe que lo que está diciendo no es verdad. Él insiste, ya sea por beneficio propio o por el provecho que pueda sacar de los demás. Amado hermano, un impío, déjeme decirle que es peor que un pecador. Y la Biblia habla de que hay hombres impíos que se han apartado de la gracia, que se han apartado de la verdad de la palabra de Dios, y que se han infiltrado y se están haciendo pasar como cristianos. Ha caído en ellos una mentira tan grande que hasta ellos mismos se la creen. Amados hermanos, pueblo del Señor, qué importante. Estamos próximos al mes de la Biblia. Dios bendiga a Panamá por tomar en cuenta un mes para la Biblia, y Dios bendiga la vida de cada congregación y denominación que se toma el tiempo para exaltar la palabra de Dios durante el mes de septiembre también. Y ciertamente una de las cosas que más debemos hacer es volver a la Biblia, volver a lo que ahí está escrito, atender a lo que la palabra del Señor dice. Si solamente nos dejamos guiar por las palabras que salen del hombre o de la mujer, que porque es un gran líder, que porque es el profeta o porque es el apóstol, podemos caer en el engaño. La Biblia nos enseña que nosotros como hombre podemos cometer errores, amados hermanos, pero muchas veces hay hombres y mujeres que se han apartado de la verdad y siguen predicando desde los púlpitos, pero ya no predican la doctrina de la palabra del Señor, sino que predican enseñanza de demonios, las cuales aquellos que tienen comezón de oír digieren rápidamente. En la palabra del Señor se nos enseña que estos están encubiertos, no son fáciles de detectar, no son fáciles de distinguir, porque son tan buenos cristianos como Judas. Nadie hubiese sospechado que Judas iba a entregar a Cristo. Cuando Jesús dijo que alguien lo iba a entregar, los discípulos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Muchos no sabían quién era, porque jamás se hubieran sospechado que Judas iba a entregar al Maestro. Es que Judas llevaba un evangelio tan aparentemente tan bien como los demás, que nunca se hubiese sospechado que él era. Amado hermano, hay hombres y mujeres que en la actualidad, falsos profetas, que llevan un evangelio como Judas, un evangelio en el cual aprovechan para convertir en libertinaje la gracia de Jesucristo. El libertinaje es donde ya no hay normas, donde ya no hay reglas. Dicen: no, nosotros no estamos para poner reglamentos y normas, hemos sido llamados a libertad. Y es verdad, hay una libertad que Cristo nos ha dado, pues su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también el apóstol dice: oh, amados hermanos, mirad por vosotros mismos, que no tengáis esta libertad en libertinaje, que no uséis esta libertad para ocasión de hacer caer a los demás. Una cosa es tener libertad y otra cosa muy distinta es caer en el libertinaje. Pero estos hombres impíos impulsan al libertinaje, están permitiendo toda clase de mundanalidad en el altar. No hay celo por el lugar santo, no hay celo por el tipo de adoración, no hay celo por lo que se predica. Simplemente han convertido muchos altares en puntos de lugar donde se presenta un show, y las iglesias, los templos del Señor, donde estaba el mover del Espíritu Santo, se han convertido en puntos de entretenimiento social, donde muchas personas llegan para pasarla bien y disfrutan de un momento de show, de luces, disfrutan de un momento de música, pero hay carencia de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el libertinaje
ha tomado posición antes que la verdadera libertad. Una cosa es libertad y una cosa es libertinaje en la palabra del Señor. La Biblia dice que estos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, ni nuestro Señor Jesucristo. Niegan, tal vez no lo niegan de palabras, pero lo niegan con sus hechos, con su manera de ser, con su manera de actuar, con sus acciones. Número 3, estos son soñadores. Judas 1:8 dice la palabra del Señor: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Una de los comunes denominadores que corre en la vida de estos falsos profetas que surgen es que son motivados principalmente por sueños, por nuevas revelaciones, entre comillas. Y dice: a mí el Señor me reveló esto, a mí el Señor me reveló aquello. Y comienzan muchas veces a hablar de las nuevas revelaciones que han tenido, dejando por un lado la revelación de la palabra de Dios. Y aún muchas veces esas revelaciones que tienen y sueños en los cuales se basan para predicar doctrinas, muchas veces son alejados de la palabra del Señor. Cuando alguien aparece diciendo que Dios dijo esto, que Dios dijo aquello, pero aquello que él está hablando, que ella está hablando, no concuerda con la palabra del Señor, usted y yo debemos de tener precaución sumamente y no digerir esa palabra. Porque puede que dentro de una media verdad venga también la media mentira, y ahí venga la ponzoña de lo que se le llama una palabra adulterada. Pueblo de Dios, pueblo del Señor, la única manera de estar exento de esto es tener conocimiento de lo que la Biblia dice. Que si alguien aparece el día de mañana diciendo disparates, como anteriormente lo hizo una mujer por ahí, diciendo que ella había tenido una nueva revelación del libro de Apocalipsis, una supuesta profeta llamada Ana Méndez por ahí. Bueno, algunos siervos del Señor recomiendan, dicen: no, los falsos profetas hay que denunciarlos con nombre. Yo no estoy condenando a nadie al infierno, porque mientras una persona viva tiene esperanza, pero lo que digo es que muchas veces las palabras que surgen de sus bocas están inflamadas por doctrinas que van en contra de la voluntad de Dios y en contra de la verdad conocida de la palabra del Señor. Esta mujer comenzó a decir por ahí que ella misma se encontraba en un día en la isla de Patmos, y que estando en la isla de Patmos el Señor la llevó no al cielo, sino que la trasladó a su corazón, como queriendo decir que ella fue más adentro que Juan. Y esta mujer comenzó a decir que Dios le había dado una nueva revelación del Apocalipsis, en el cual eso del fin del mundo, en el cual eso de los juicios, eso no era así. Y comienza a blasfemar contra el nombre del Señor. Amado pueblo de Dios, en el momento que uno escucha esta clase de cosas, de tonterías que se están mencionando, uno puede entender mediante la palabra del Señor que eso no concuerda con lo que está escrito en la Biblia. Por ahí surgió otra llamada profeta, la cual comienza a decir que ella le da órdenes a los ángeles y que los ángeles le obedecen, y que si se le pierde un arete, si se le pierde un collar o si se le pierde un anillo, ella dice: ángel, va y lo busca ya. Como si nosotros pudiésemos ordenar a los ángeles. Esto es antibíblico. En la palabra del Señor a nosotros no se nos da total autoridad, aunque sabemos que la Biblia nos enseña que los ángeles están al servicio de Dios y que pueden guardarnos, protegernos y cuidarnos, pero a nosotros se nos prohíbe invocar o dar órdenes, pues son autoridades superiores, como dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice que Dios nos ha hecho poco menor que los ángeles. Ciertamente yo puedo orar al Señor y decirle: Dios, por favor envía a tus ángeles, Señor, que me guarden. Está escrito en tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Por favor, que un vallado de ángeles en esta congregación, líbranos, Señor. Y eso es bíblico, pues la palabra del Señor dice que había una gran cantidad de ángeles que estaban a favor de Eliseo cuando los sirios venían contra él. Alabado sea Dios. Pero lo que no es bíblico es pensar o creer que yo puedo darle órdenes a los ángeles. Pero esta clase de doctrina surge en labios de personas que se hacen llamar profetas por título, pero no reconocidos por la palabra de Dios.
son tan contrarias las falsedades y mentiras que salen de sus labios, que cuando tienes la verdad de la palabra, el Espíritu Santo te guía y te dice: no, esto no puede ser así, esto no concuerda con lo que está escrito. Número 4, ellos son manipuladores. Manipuladores de la mente, manipuladores, son verdaderos corderos, aparentes corderos con bocas de dragón. Judas capítulo 1 versículo 16 dice: estos son murmuradores, quereñosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas. Hablan cosas alteradas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire, se ha levantado en la actualidad tanto falso profeta que si alguien le da una ofrenda, si alguien contribuye o ven que tiene las posibilidades de poder bendecirlo en algo, le comienzan a adular. Así dice el Señor: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, mi hermano. El Señor tiene grandes promesas para ti, y buscan la manera de endulzar el oído de la gente para ver si alguien les da una ofrenda, para ver si alguien les da una colaboración, para ver cómo se benefician de aquel o de aquella persona. Pero vive Dios que en la palabra del Señor, aquellos hombres y mujeres que nos ayudan y que colaboran son los que más debemos exhortar cuando se ven en error, porque definitivamente seríamos culpables de su perdición. Amado hermano, hace tiempo atrás había un hermano que colaboraba mucho en Guatemala con nosotros, y cuando este hermano cometió un error, uno de los primeros en ir y decirle: hermano, esto no está bien, así no se hace la cosa, vuélvase a Dios. Fuimos directo a hablarle las cosas, porque no porque él colabora, que porque da una ofrenda, que porque da esto. Muchas personas no porque da un diezmo, porque da aquello, tienen temor y adulan a las personas. No caigas en el título de falso profeta. Cuídate de este punto, pueblo del Señor, siervo del Señor. Somos llamados a predicar la palabra de Dios, somos llamados a predicar la verdad, y yo creo en las bendiciones y la prosperidad que viene de parte del Señor. Y si Dios me habla algo, con gusto lo hablaré. Pero si Dios no dice nada, no me dice nada, o no me da algo para hablar directamente a alguien, ¿por qué yo voy a adularle con palabras bonitas, tratando de ganarme su amistad o de ganarme su cariño? Amado hermano, pero sin embargo estos que son corderos con boca de dragón tienen la facilidad de palabras y de adular con sus lenguas. Cuidado, cuidado, pueblo del Señor, porque en los tiempos actuales existen muchos corderos con boca de dragón. Así que, pueblo del Señor, alerta. Y así como ese falso profeta, dice la palabra del Señor, que adulará, con su boca habla como dragón, pero tiene apariencia de cordero, así también muchos en la actualidad tienen apariencia de cordero, pero sus bocas son como de dragón. Oramos en esta hora dándole gracias a Dios por su palabra. Padre eterno, oro ante tu presencia, dándote gracias por cada uno de mis hermanos oyentes que a través de esta emisora han sintonizado la palabra en esta hora. Agradezco tu grande bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Padre, y bendigo la vida de todo aquel hombre y mujer que de corazón atento, Señor, ha escuchado a tu palabra. Oro, Señor, para que cada uno sea guiado mediante el poder de tu Espíritu Santo, y que puedan ser guiados a toda verdad, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Cristo.